Impacto Económico, espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura, fomentando la educación financiera. Esto es Impacto Económico. Es un gusto estar con ustedes, como siempre, hablando de temas de interés para todos, pero sobre todo para nuestro monedero. Y es que el día de hoy vamos a tener un tema fabuloso que todos hemos incurrido alguna vez en algún gasto que ni siquiera nos damos cuenta. Así que el tema de hoy está titulado para todos aquellos que cometemos todos los días gastos que no nos damos cuenta. Así que tú pregúntate, por favor, cuántas cosas gastas o en cuántas cosas gastas que ni siquiera te has dado cuenta. Así que síganos a través de las redes sociales, estamos en todo, en Facebook, Twitter e Instagram, estamos en TV Buap, en Radio Buap y por supuesto en Impacto Económico. Nos puedes seguir también o prender el televisor, estamos en el 18.1 en la señal digital, por Megacable en el 118, estamos en el 96.9 por Radio Buap para todos aquellos que van conduciendo y que por supuesto todavía siguen de vacaciones, que disfruten muchísimo y en el traslado quizá de Puebla para otros lugares de la República Mexicana nos estén escuchando en este programa que está dedicado a la economía y a las finanzas de todas las personas desde una perspectiva muy interesante y diferente a cómo se abordan frecuentemente, porque aquí para nosotros lo más importante es que usted aprenda a tomar decisiones adecuadas y que sean también efectivas desde los consejos más sencillos y prácticos para que mejore sus finanzas. Y bueno, como siempre, saludo a mis amigos y compañeros de conducción, a Jorge Durán, a Nacho Trujillo, a América Muñoz, a Arturo Cuanquiu y todos aquellos que siempre están participando con nosotros, pero que en este momento no están conectados. Hoy en este tema, ¿cuántos gastos tomamos todos los días o hacemos todos los días que no nos damos cuenta? Por ejemplo, muchos de ellos, desde estos gastos que estamos comprando todos los días, cafecito, no nos dimos cuenta y ya incurrimos en un gasto al mes o en la semana o al año que son impresionante. Hay estadísticas que dicen que, por ejemplo, en los gastos hormiga, que más adelante van a hablar los compañeros, gastamos hasta 18,000 pesos al mes en esto. Ustedes imagínense qué harían con 18,000 pesos. Los cigarrillos, ¿no? Para todas las personas que fuman, todos los días fumamos y pareciera que son mínimos estos gastos, pero de manera acumulada representan un gran porcentaje. Los cafés aproximadamente pueden tener una salida de dinero inclusive al mes hasta de 2,000 pesos, imagínense, al año. Y así podemos ir sumando, pero no quiero profundizar, no sin antes dejarle a América Muñoz que comience justamente con esto que muchos de nosotros hemos escuchado, pero que es necesario reflexionar acerca de los gastos hormiga o el pago en efectivo. América, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes y que nos escuchen desde su casa, desde el trabajo, desde donde estén, para seguir estos consejos. Y como bien lo decías, pues los gastos hormiga, pues no siempre nos damos cuenta cuando estamos cayendo en esto, pero todos en algún momento llegamos a caer en estos gastos hormiga o en un flujo, una salida de dinero que como goteo, que se va poco a poco. Nos comentabas algunos ejemplos de gastos hormiga que quién no ha pues caído en eso, en el cafecito diario, en la golosina, el chocolatito, el refresco, tomar taxi en vez de salirme temprano y tomar mi autobús, pero todos estos gastos, como su nombre lo dice, son hormiga, son pequeñitos y por lo mismo no nos damos cuenta. Entonces, ya cuando se hace una suma de todos estos gastos, como tú comentabas, representa una gran cantidad de nuestros ingresos y muchas veces son los responsables de que a final de mes, a final de la quincena, pues nos demos cuenta que no salimos lo suficientemente bien librados.
muy bien, estos gastos pues se deben a una pues falta de presupuesto, una falta de disciplina. Hay que detectar cuáles son nuestros gastos hormiga o nuestro flujo de dinero que se está yendo sin darnos cuenta. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando cambiamos un billete de 500, de 200, de 100 pesos? No nos damos cuenta, pero ya se nos fue en pagar estacionamientos, en pagar al señor que nos echa aguas, pagar quien nos ayude a llevar el carrito de la despensa. Y si bien a lo mejor pues ayudamos a estas personas, también es un déficit que se va haciendo en nuestros bolsillos y no nos damos cuenta y no somos disciplinados, porque muchas veces pasamos de súper en súper buscando las ofertas. Sin embargo, cada vez que vamos a un centro comercial, pues tenemos que pagar estacionamiento y tenemos que pagar a estos señores que nos cuidan el auto. Entonces, seamos muy disciplinados, hagamos un presupuesto para que no nos pase esto y para que no tengamos demasiados gastos hormiga, detectemos a dónde se nos está yendo esas fugas de dinero. Muchas gracias, América. Por supuesto que es importantísimo tener el presupuesto, pero ser muy cuidadosos, porque fíjense, son tan pequeñitos, por eso le llaman gastos hormigas, son tan pequeñitos que ni siquiera te das cuenta. Pero hay también otro tipo de gastos, como son los pagos chiquitos, ¿no? Esos que anuncian tanto en la televisión y que te envuelven, ¿no? Y que dices, oye, de un televisor vas a pagar 45 pesos a la semana, y pareciera que no es nada, pero Jorge Durán nos va a comentar qué pasa con estos o qué sucede con estos pagos chiquitos y las mensualidades sin intereses, porque suena muy atractivo, pero también son fugas de dinero, Jorge Durán. Así es, Ari. Muy buenas tardes. Pues efectivamente, como tú lo comentas, son una de las maneras más recurrentes de poder comprar, de la manera como la gente gasta. Sin embargo, se puede considerar como un gasto hormiga. Porque hablando de los pagos chiquitos y que es una de las peores maneras de poder comprar, porque cuando tú compras, pues sabes que vas a pagar 2, 3, hasta 4 veces el mismo producto. ¿Por qué? Porque como son periodos de plazo muy largos con tasas de interés altísimas, pues entonces terminas pagando mucho por ese bien. Pero aquí lo que pasa es que como son pagos chiquitos de una tienda, pagos pequeños de otra tienda, pagos pequeños de otra tienda, pues si se sabe que son los 50, en la otra que 120, en la otra que 180, y cuando tú te das cuenta, ya mensualmente estás pagando una cantidad muy fuerte que en algunas ocasiones rebasa, pues a lo mejor lo que es tu ingreso. O sea, dices, yo con todas las compras que tengo acumuladas durante varias tiendas, ya sea de pagos pequeños, de pagos chiquitos o de meses sin intereses, que esa sí puede ser una buena manera de poder comprar, pero también es un arma de dos filos, porque la gente realmente no se da cuenta, pues que acumulan pagos pequeños en una tienda, en otra tienda, en otra tienda, de una tarjeta, de otra tarjeta, y cuando te das cuenta estás sobrepasado en tu capacidad de lo que tú tienes de manera, pues de los ingresos que tienes, no te alcanza para poder pagar. Entonces, yo creo que sí podemos utilizar estas maneras, estas alternativas para poder comprar, pero debemos ser muy cuidadosos, porque cuando nosotros utilizamos estas alternativas, lo que hacemos es sumar los gastos y no podemos en algún momento pagar. ¿Y qué hacemos? Recurrimos al crédito. ¿Por qué? Porque esta quincena no me alcanzó para pagar, voy a solicitar un préstamo. Pero el siguiente mes va a pasar exactamente lo mismo, porque si tú de por sí no podías pagar ya tus gastos fijos que tenías, y luego súmale el préstamo, pues no vas a poder pagar, y entonces, ¿qué haces? Solicitas un préstamo en otro lugar para poder pagar ese préstamo y los pagos, y se va haciendo como una bola de nieve interminable. En algunas ocasiones la gente pues deja de pagar, ve afectado su buró de crédito, quedan endeudados, y más adelante nadie les da pues crédito. Entonces, debemos ser disciplinados, debemos hacer un presupuesto, hacer una planeación financiera y ver cuánto puedo yo gastar de lo que yo estoy ganando, y de esta manera ver si yo me puedo
pues a recurrir a estas alternativas de los meses sin intereses y los pagos chiquitos para que no caigamos en un tema de afectar nuestras finanzas. Y fíjate, Jorge, ahí parecieran ser dos temas distintos, porque por una parte tienes las mensualidades sin intereses que aparentemente no te las cobran las tiendas departamentales, pero que también hay muchas estrategias de mercadotecnia donde sí están incluyendo esos intereses, más que comprobado. Digo, hay tiendas departamentales que utilizan pues estrategias muy engañosas donde te dicen mensualidades sin intereses, pero te das cuenta, a mí me sucedió con una guitarra de mi hija que fuimos a comprar, decía mensualidades sin intereses, pero estaba 1,500 más caro que en otras tiendas departamentales. Entonces ahí también hay que tener precaución. Ya, bueno, te financias porque te están dando a plazos, pero no en realidad te están dando a sin intereses. Y luego, por otra parte, son los pagos chiquitos que parecieran chiquitos, pero te cobran tasas de interés muy altas y ahí es donde hay que tener cuidado. Por otra parte, Nacho Trujillo nos va a comentar justamente esta diferencia entre los gastos hormiga versus los gastos fantasma. ¿En qué implica cada uno, Nacho? Así es, Ari, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos escucha allá en esta señal de Radio WAP. Y fíjate cómo todos nuestros compañeros hasta el momento han estado hablando muy abundantemente de este tipo de gastos que son los hormiga. Estos gastos hormiga quizás son muy comunes o muy conocidos ya y tienen que ver con todas esas pequeñas compras que estamos realizando, ¿no? Estas cosas que a lo mejor, porque son gastos pequeñitos, no consideramos, pero fíjate cómo poco a poco van sumando. Y así como una hormiga hace una gran cantidad de hormigas hacen un hormiguero que puede ser enorme, también existen otros gastos que nosotros simple y sencillamente no vemos. ¿Por qué? Porque se realizan de manera automática o quizá se hacen estos cargos sin que nosotros los estemos notando. Y como no los estamos de alguna forma autorizando o sacando de nuestro bolsillo, pues los dejamos de ver conforme pasa el tiempo. Y estos gastos precisamente reciben el nombre de gastos fantasmas. Tienen que ver con todas esas cosas que de alguna manera se han automatizado ya en tu vida. Y pueden ser, por ejemplo, cosas tan comunes como tus servicios de streaming, alguna membresía, o a lo mejor tienen que ver con servicios que tú contrataste y que se domiciliaron a tu tarjeta y que simple y sencillamente dejaste de notar. Por ejemplo, el plan de tu celular. Entonces, los gastos fantasma también se vuelven una situación realmente alarmante. ¿Por qué? Porque a diferencia de los hormigas, estos ya no son gastos pequeñitos. Pueden ser gastos que representen 100, 200, 300, 1,000 pesos de tu consumo mensual. Y pues esencialmente, al no estar viendo tú el momento en el que estos se realizan, de alguna forma empiezan a ocurrir una y otra vez. Piensa cuántos de estos gastos puedes realmente estar teniendo tú. Nota que probablemente no los ves porque no estás revisando tus estados de cuenta tal vez en tus tarjetas o no estás revisando a qué cosas te comprometiste ya. Entonces, empieza a preguntarte, ¿qué clase de gastos tienes tú de este estilo? Gastos que se realizan periódicamente y que a lo mejor tú ya ni siquiera los estás sintiendo. Muchas veces, por ejemplo, hacemos al principio del año nuestra contratación de una mensualidad, de una membresía del gimnasio, y pues resulta que lo empezamos a utilizar una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, pero ya estamos en marzo, abril, ya pasaron las vacaciones y mucha gente tendrá que seguir pagando estas cosas, a pesar de que ya no se continúa con el servicio. Entonces, la invitación aquí es empieza a revisar qué de esos gastos que tú tienes mes con mes son cosas que verdaderamente ocupas. Y a lo mejor, más allá de solamente reflexionarlo, revísalo en tu estado de cuenta. Justo cuando estábamos platicando este programa, mis compañeros y yo, empezamos a compartir anécdotas y te comparto. O sea, yo, por ejemplo, también estoy cometiendo en muchas ocasiones esta clase de problemas, ¿no? Yo tenía contratado un seguro que no utilizaba. ¿Por qué? Porque pensaba que era otro seguro que sí. Entonces, muy curiosamente, en algún momento, mi compañía me marcó y me dijo, oye, te ofrezco tal cosa, por azares del destino se contrató, y yo nada más veía como el cobro de este seguro o de esta compañía, y yo decía, sí, por supuesto, es mi seguro tal. Y cuando me di cuenta, realmente tenía dos protecciones diferentes contratadas con la misma empresa.
Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? A todos se nos pueden ir, a todos nos podríamos llegar a distraer y se nos pueden ir esta clase de gastos. Entonces, revisa tus cuentas y fíjate efectivamente cuántas veces te pueden aparecer cargos repetidos y te sorprenderás que a lo mejor estás contratando o pagando por cosas que no te habías dado cuenta. Estos son los gastos fantasma. Y seguramente, Nacho, tú que contratas muchas cosas por internet, porque eres Nacho Tecnología, esa cuenta ha de haber sido también muy grande. Fíjate que no solamente esto, y precisamente para la gente que utiliza cosas por internet, creo que hay un gran tip que pueden empezar a utilizar desde ahorita, que es utilizar las tarjetas electrónicas. Porque ya la gran mayoría de los bancos, cuando tú tienes una cuenta y a lo mejor una tarjeta de crédito con ellos, te dan la posibilidad de tener una tarjeta digital. Esta no existe físicamente, solamente es accesible por tu aplicación. Y la ventaja es que puedes comprar en línea. Entonces, la única forma en la que se haga un cargo de esa tarjeta es que tú la actives y generes el código de autorización, que es pues algo que va a durar 5 minutos. Entonces es muy padre porque entonces si el día de mañana te vuelven a hacer un cargo a la misma tarjeta por algún fraude o por alguna recurrencia como las que acabo de platicar, pues no se va a autorizar porque necesitas el código actualizado. Entonces está muy interesante porque de alguna forma es por seguridad, pero en este caso también nos da una gran alternativa para no andar gastando en cosas pues que no nos interesa realmente. Pues ahí están los consejos, aunque yo, por ejemplo, ahí difiero un poco de Nacho porque me ha sucedido las dos cosas. Hago por internet, hago los códigos por internet, pero hay algunos cobros que a pesar de ello me los empiezan a hacer recurrentes. Y si ando con muchas actividades, ahí es donde me pierdo y se me olvida. Otras veces hay códigos que efectivamente para el siguiente mes me lo vuelven a pedir. Entonces ahí también hay que tener cuidado. Y bueno, también hay otro tema que tiene mucho que ver con lo que gastamos y es nuestro entorno, nuestra cultura. Depende mucho de con las personas con las que nos encontramos, en la ciudad que vivimos, con las costumbres y pues obviamente aquí el experto nos lo va a comentar, Arturo Cuanquiu, de qué depende de que gastemos y la relación con nuestra cultura. Sí, Ari, un gusto saludarte. Feliz regreso después de este periodo de Semana Santa. Y efectivamente es un tema hasta cultural, Ari. Fíjate que hay un comparativo muy interesante que hace la Unión Europea en su centro estadístico. Y ahí nos mencionan, por ejemplo, hacen un comparativo entre distintos países de distintas regiones. ¿Y qué encontramos? México destina en general las familias su gasto a la parte de la renta, a la gasolina, a la comida y al transporte, más o menos en una proporción de un 20%. Lo que llama la atención es que el transporte sobrepasa, digamos, el promedio en que los demás países generan este gasto para las familias. En esos tres gastos, México gasta alrededor de un 60%. Y bueno, lo entendemos porque de alguna manera, pues, nuestro nivel de ingresos es inferior a algunos otros países del mundo. ¿Qué es curioso también? México es el país, de acuerdo a este comparativo, que menos gasta en ropa y zapatos. Pareciera que sí gastamos y esa no es la realidad comparándonos con otros países del mundo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en algunos otros países como Estados Unidos? Su sistema de salud es muy elevado y ellos destinan hasta un 21% de gasto de salud para las familias. Ahora, vienen por ahí dos países muy interesantes, por ejemplo, el caso de Australia y Corea. Corea, pues sabemos que está en el top 3 de educación en todos los tipos de pruebas que se realizan a nivel internacional. Y bueno, eso no es casualidad porque Corea destina en las familias alrededor de un 6.7% en gasto educativo. Ahora, ¿qué significa esto? Que es Corea el que más destina dinero para este tema de la parte de educación. Ahora vienen otros datos interesantes porque esta lista son 11 gastos y por ejemplo tenemos a Rusia que ellos destinan el 31% de sus ingresos las familias para alimentos. Pero bueno, aquí no viene un honroso 8% que ellos destinan porque este es para el tema del alcohol y el tabaco. Evidentemente Rusia es uno de los países que más consume alcohol y tabaco y bueno, pues este 8.3% así nos lo demuestra. Y también las mujeres de Rusia
tienden a gastar mucho, pues para lucir muy guapas y muy bellas, en ropa y calzado, y es el país que más destina gasto para ropa y calzado con un 9.2%. En cambio, por ejemplo, países como Japón, las rentas y la gasolina son muy elevadas y ellos con el 25% lo cubren. Caso contrario, por ejemplo, Arabia Saudita, ellos gastan en mucho tema, por ejemplo, en mobiliario, ¿no? En temas de comunicaciones, pues telefonía de última generación, etcétera. Comunicaciones 6%, en el caso de los muebles 7%, y es el país de este comparativo que hacen algunas regiones que menos consume alcohol con 0.5%. Y bueno, la Unión Europea de alguna manera mantiene un equilibrio y ellos destinan mucho de sus ingresos pues a la parte de turistear y a la parte de restaurantes y hoteles. Entonces, es interesante porque cada país de estas regiones tiene sus particularidades, pero bueno, México una realidad es que gran parte del presupuesto de la familia pues, se destina a los 3 gastos principales: comida, renta y transporte. Oye, está muy bueno ese estudio. Me puse a reflexionar conforme estabas platicando, Arturo, y sí tiene muchísimo que ver nuestra cultura con lo que gastamos de acuerdo a nuestras prioridades. Y me estaba imaginando cuando hablabas justamente de Rusia como país, cómo invierte en alcohol, tabaco. La gente, en otros estudios, es la gente que más fuma y también de la que más toma. Pero curiosamente, cuando tú vas caminando, no sé, en el transporte, o vas caminando, o vas en el transporte, o vas en el metro, las mujeres van como si fueran a fiesta, o sea, y así haga un frío tremendo con sus abrigos, o sea, van bien vestidas, ¿no? Entonces, tiene que ver con nuestras prioridades como cultura, los gastos que hacemos, y también ahí se nos puede ir muchísimo dinero. Digo, podemos ahí profundizar en muchos otros países donde, por ejemplo, para el caso de las mujeres hay países donde todo lo estético es muy importante, ¿no? Y hay otros que lo científico es muy importante. Entonces, bueno, pues va cambiando de acuerdo a cada uno de los países. Pero un punto muy importante en los gastos es la emoción que sientes o las diferentes emociones que tienes a la hora de comprar. Dicen, jamás vayas al supermercado cuando tienes hambre. Y hay un dicho que yo siempre les comparto, tampoco compres cuando sientes demasiadas emociones. Es decir, no cuando estás triste, no cuando estás demasiado feliz, o enojado o eufórico, porque lo que haces es que también tiendes a hacer muchos sesgos en las compras. Puedes comprar de más, pero para eso América Muñoz nos va a profundizar el tema. América. Claro que sí, Ari, lo dijiste muy bien. Muchas veces compramos con emociones y son estos gastos precisamente los que no son pensados, porque precisamente, o sea, los estamos haciendo emocionalmente, ya sea enojados, tristes, o con hambre, contentos. Entonces, si estamos contentos, decimos, me lo merezco. Hoy estoy contenta, me merezco este chocolatito. Si estamos tristes, igual estoy triste y necesito un chocolatito para que me levante el ánimo. Y así vamos comprando cosas que no, en realidad no necesitamos, pero que nos van a satisfacer esa necesidad inmediata. Y pues lógicamente está fuera de nuestro presupuesto estos gastos, a lo mejor unos zapatos, un vestido, los caballeros a lo mejor, no sé, algún equipo deportivo que ni hacen a lo mejor ese deporte, pero pues se dejaron llevar por la emoción, o a lo mejor, no sé, una botella de vino, cuestiones que nos dejamos llevar arrebatadamente por esa emoción, y cuando nos damos cuenta, híjole, en realidad no lo necesitaba, en realidad ya lo tuve que desechar o nunca lo utilicé. Entonces, son estos gastos los que van mermando nuestra economía, nuestra salud financiera, y cuando nos damos cuenta, pues igual ya nos afectaron nuestras finanzas.
Definitivamente hay que tener muchísimo cuidado en cómo nos sentimos y compramos para no cometer errores. Las emociones, que también ahí Nacho en algún momento puede levantar la mano y comentar al respecto, pero las emociones nos hacen variar no solo los estados de ánimo, sino también nuestras decisiones y sesgar y afectar nuestras finanzas. Así hay que tener muchísimo cuidado. Y ya no les quiero decir temas de la farándula porque pueden decir que nosotros nos cambiamos, pero por ahí dicen que alguien le regaló un anillo a una persona porque estaba muy enamorado, ¿no? Y después ese anillo valía millones de dólares y ¿qué pasa, no? La emoción, fue la emoción. Y esa emoción alguien puede decir, no, pues es amor, o alguien puede decir, pues estaba comprometido, no lo sé, pero es una emoción. Entonces hay que tener cuidado con las emociones que nos hacen tener sesgos en nuestras compras. Y bueno, también otro gasto que nos hace una preocupación son las comisiones de los productos financieros que parecen imperceptibles porque sí vienen en los contratos. Déjenme decirle que sí vienen en los contratos, pero que no les prestamos atención. Y para ello Jorge Durán nos va a comentar qué hay que hacer, en qué tenemos o debemos tener cuidado. Efectivamente, Ari, como tú lo comentas, un gasto muy recurrente son las comisiones pues que nos cobran en los productos financieros que ya vienen incluidas, digamos, en las tarjetas de crédito, en cualquier crédito que nos puedan otorgar. Y es que cuando nosotros firmamos un contrato o solicitamos una tarjeta de crédito comúnmente, pues no revisamos el contrato, las letras pequeñitas, a veces porque son muchas hojas, y decimos, no, pues es una institución financiera y pues no creo que haga algo indebido. Sin embargo, tal vez no hace nada indebido, pero sí te están mostrando cuáles son las comisiones que te cobran las tarjetas de crédito, los créditos hipotecarios, los créditos de nómina, cuál es el CAT, que estamos hablando que es el costo anual total de las comisiones que te van a cobrar junto con los intereses, junto con el IVA, de todo lo que vas a estar pagando durante el año por un producto financiero. Y lo más común que nosotros pagamos, pues son en las comisiones bancarias los pagos tardíos. Cuando nosotros no pagamos nuestra tarjeta de crédito y a veces no nos damos cuenta, decimos es que la fecha de pago, límite de pago es el 15 de marzo y pues yo lo pago el 16, bueno, pues me pasé un día, ¿qué va a pasar? Si le estoy pagando al banco, pues sí, pero el banco te está cobrando una comisión por pago tardío que va más o menos alrededor de los 500 pesos. Tal vez tu deuda con el banco solamente eran de 200 pesos el pago total, pero tú lo que hiciste no pagaste los 200, los pagas al siguiente día, entonces lo que hace el banco es cobrarte la comisión por pago tardío que va de los 500 pesos, más aparte la tasa de interés que tenía acumulado de manera mensual te la cobra, de manera anual te la cobran de manera mensual. Entonces vas creciendo a veces las cuentas de los bancos, la comisión por apertura. Si nosotros solicitamos un crédito hipotecario, un crédito de nómina, pues siempre va implícita una comisión por apertura. Entonces esta comisión pues es algo que tenemos que tomar en cuenta y que también la vamos a pagar. A veces no nos damos cuenta, o a lo mejor, por ejemplo, el interés por el otorgamiento de un crédito, estar pagando el pago mínimo en una tarjeta de crédito, pues eso hace que a la larga paguemos mucho más de lo que teníamos contemplado, las anualidades que nos cobran las tarjetas de crédito y los mismos seguros que vienen ya incluidos en algunos productos que nosotros solicitamos. Parece anécdota, pero a mí me pasó, o sea, yo como agente de seguros, me estaban cobrando un seguro de un auto que yo saqué como nuevo, pero según eso yo lo estaba pagando por mi cuenta, pero también la financiera se lo estaba cargando al crédito. Entonces yo no me daba cuenta, porque como cada año el crédito aumentaba por la tasa de interés, pues yo no me daba cuenta que me cobraban ahí un seguro. Entonces, pues yo estuve pagando durante varios años doble seguro. ¿Y por qué? Porque no revisamos bien nuestras cuentas. Eso es lo que nos pasa y lo que queda como experiencia, pues es revisar bien los estados de cuenta para que no tengamos ese tipo de situaciones. Definitivamente, y no solo en los productos financieros, sino también en otros lugares donde, no sé, estamos inscritos a un taller de baile y nos cobran cada año una inscripción, una cuota, y ni siquiera lo teníamos contemplado y hay que pagarlo, ¿no? Como en las comisiones y las anualidades. Bueno, pues seguimos hablando de este maravilloso tema, los cuales todos estamos incurriendo de alguna u otra forma. Pero no sin antes, vamos a ir a un corte y regresamos para comentar más consejos para usted.
Impacto Económico, no sin antes recordarle todas las redes sociales. Estamos en TV Buap, Radio Buap e Impacto Económico en Facebook, Twitter e Instagram. Nos pueden seguir, por supuesto, darnos sus comentarios. Hoy estamos hablando en cuántas cosas gastas que no te das cuenta. ¿Cierto o falso que de repente te pones muy feliz y gastaste tu dinero? Y ya decía uno de mis alumnos, cuando empezó a trabajar, me dijo, profesora, dice, le invité a todos mis compañeros de trabajo, nos fuimos al antro y me gasté toda la quincena. O sea, estaba feliz y se gastó toda la quincena. Ah, caray, de repente te pones muy feliz e invitador y ya no te diste cuenta y se te acabó tu quincena. Pero también hay muchas cosas que, no sé, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Pero es cierto, los 15 años, ¿no? Los 15 años de una persona que se empezó a invitar por redes sociales y ya se hizo la fiesta de México, ¿no? Cosas de esas extraordinarias, pero que a nuestro nivel, cosas pequeñitas que hacen la diferencia en tus finanzas personales y por supuesto que tienen una repercusión directa en tu monedero. Así que bueno, seguimos comentando y por supuesto nuestro especialista Nacho Trujillo nos va a comentar sobre todos estos gastos fantasma en energía y cuáles son las recomendaciones. Nacho. Así es, Ari, y es que a lo mejor no nos damos cuenta, pero una de las cosas en donde típicamente las personas tenemos un gasto fantasma es en la parte de nuestro consumo de energía, sobre todo en la parte eléctrica. Entonces te cuento un tanto, cuando tú no le das mantenimiento a tu hogar, cuando no le das mantenimiento a tus instalaciones, algo que va a empezar a ocurrir es que se va a fugar la electricidad. Entonces, este consumo a lo mejor parece pequeño, pero realmente no lo es. Se puede estar ahorrando una gran cantidad de dinero si tú empezaras a manejar la parte de tu consumo eléctrico de una forma distinta. Entonces, hay algunas recomendaciones que te van a ayudar a ahorrar del 10 al 25, 30% más o menos de tu gasto mensual en electricidad. Entonces, imagínate esto, o sea, estarías en muchos casos ahorrando desde 200, 300 pesos hasta tal vez 1,000, 1,500, que es una recomendación que no vale la pena dejar pasar. Número uno, darle mantenimiento a tus instalaciones. Como te decía, el mismo desgaste de paso del tiempo va a ir desgastándolas y va a hacer que pues se fugue la electricidad. También algunos hábitos de cómo manejamos nuestros electrodomésticos. Por ejemplo, el hecho de que estemos utilizando focos ahorradores también va a ayudar muchísimo y de hecho, si en la medida de lo posible pueden ser LED, esto va a poder hacer un ahorro de hasta 4,000 pesos al año, lo cual puede ser bastante interesante. Cuando tú cargas, por ejemplo, tu celular, ¿cuál es tu costumbre? Tal vez lo dejas cargando hasta que llegue el 100% o tal vez lo empiezas a cargar antes de que se acabe la batería. Entonces, un hábito que también es muy interesante es que lo estés utilizando hasta que la batería se agote. Y entonces, así tu batería del celular no está por debajo del 15%, no recargarlo todavía. Entonces, esto lo que va a hacer es que no estés desperdiciando lo que ya llevas de carga y que cuides mejor la batería incluso de tu celular. Algo que a muchos de mis amigos les va a encantar, porque pues ya hoy por hoy está muy de moda, es que tengas plantas dentro de tu hogar. Sobre todo en esta temporada ahorita que el calor nos está haciendo sufrir a todos, el hecho de que tengamos plantas por los distintos ambientes que puedas tener en tu casa, también va a ser positivo porque va a reducir tu necesidad de utilizar alguna clase de ventilación o de aires acondicionados. Entonces, esto también puede ser muy interesante, es decorativo y a la par te va a permitir ahorrar también de un 10 a un 20% en el consumo eléctrico de esta clase de aparatos. Ahora, renueva tus tecnologías. La gran mayoría de las tecnologías actuales, llamémosle en televisiones, en computadoras, en electrodomésticos en general, ya tienen ciertas adaptaciones que te permiten no estar consumiendo electricidad aun cuando estén conectados. Sin embargo, pues si tú todavía tienes electrodomésticos que tienen ya pues cierto tiempo de antigüedad, la recomendación, como siempre, sería que los tuvieras desconectados, porque es sorprendente. Aproximadamente el 30% del consumo de un aparato se da en su modo de espera, es decir, cuando yo no lo estoy utilizando. Entonces piensa en esto, casi el 30% de lo que gasta tu televisión, por ejemplo, tiene que ver con el tiempo en donde no está prendida, no con el sí la estás utilizando. Y es porque, aunque no esté siendo
utilizada y viendo algo, el hecho de que esté conectada está consumiendo parte de la electricidad que tiene tu casa. Entonces, hay una gran cantidad de fugas que se te pueden ir ahí y por supuesto esto impacta profundamente en la manera en la que tú estás teniendo pues tu consumo energético mensual. Estas recomendaciones sin lugar a dudas te van a poder apoyar a que de ahí generes un ahorro que puede llegar a ser importante y bueno, te voy a platicar más adelante qué podrías llegar a hacer con este ahorro. Oye, muy bien, Nacho. Y yo le agregaría también, si tienes pues tu boiler de gas, ¿no? Lo puedas sustituir por esta calefacción solar que también te ahorra hasta el 95% de energía. Entonces, aparentemente estás haciendo un gasto primario, pero después recuperas tu dinero con este calor, pues inmediatamente se calienta, pero aún en tiempos de frío estás recibiendo agua caliente y eso reduce tu gasto y además, pues la contaminación del planeta, ¿no, Nacho? Sí, y fíjate, creo que también hay un beneficio adicional que vamos, me encanta esta parte de la ecología sin lugar a dudas, pero un beneficio adicional es que una casa que tiene un elemento adicional de sustentabilidad va a aumentar su valor. Entonces, si lo pensamos como yo tengo mi casa y soy dueño y tal, y le pongo instalaciones que tengan que ver con estos elementos de ahorro y sustentabilidad, no solamente me traen el beneficio económico de no gastar tanto, sino que aparte mi casa empieza a aumentar su valor. A lo mejor el hecho de que no pareciera demasiado, pero si yo tengo paneles solares o si yo tuviera un calentador solar, está aumentando en un promedio un 5% el valor de mi propiedad. Entonces, porcentualmente parece muy poco, pero es una gran cantidad cuando tomas en cuenta que una casa vale mínimamente 600, 700 mil pesos. Entonces, pues el 5% de esos son 30 mil pesos extra que de alguna forma aumentan tu patrimonio. Entonces, por supuesto que vale la pena hacer toda esta clase de inversiones porque a la larga te traen beneficios no solamente ecológicos, sino también hacia tu monedero. Definitivamente, Nacho. ¿Y cuál sería, para Arturo Cuanquiu le voy a hacer una pregunta, cuál sería los gastos de una mente pobre versus una mente rica? Dado que hay muchas estadísticas científicamente hablando en las cuales, curiosamente, la clase alta, hablando de quintiles o deciles de la población más rica, ¿no? El último quintil de la población más rica o el último decil de la población más rica es la que menos gasta, Arturo Cuanquiu. Así es, Ari, y voy a comenzar con una introducción que me parece muy acertada e interesante. Fíjate que yo participé en un curso de las 15 leyes de John Maxwell e hicimos un análisis dentro de este curso de tu trayectoria profesional. Y como dato curiosísimo, Ari, es que cuando yo tuve un proceso formativo con mayor intensidad, con algunas instituciones pues de mayor nivel, eso se reflejó en resultados profesionales exitosos. ¿Por qué quiero compartir esto? Porque destacamos que realmente invertimos muy poco dinero en el tema de la educación, de la preparación, para poder tener herramientas para tener una mente, digamos, rica. Y eso es lo que hacen las personas de mente rica. Las personas de mente rica, ellos prefieren invertir este dinero en algo que realmente les va a dar dividendos. Y gran parte de ello es nuestra formación, los libros, los cursos, el volverme más hábil en alguna determinada técnica, el que yo pueda adquirir nuevas habilidades, conocimientos o herramientas para iniciar un nuevo negocio, etcétera. Ahora, ¿cuál es esta diferencia? Pues justamente que la mente pobre dice, bueno, si ya tengo una pantalla de 20 pulgadas, ahora voy a renovar y me voy a comprar una pantalla de 25 pulgadas. Bueno, evidentemente, pues a lo mejor va a ser un poco más grande la pantalla y ese será tu gusto, pero al final eso no te va a dejar nada absolutamente para que tú puedas eso reflejarlo en tu día a día. Ahora, muchas veces pasa, ya tienes un equipo celular y dices, bueno, yo quiero ahora el de última generación. Y muchas ocasiones las personas ni siquiera dominan pues el celular con todas las nuevas aplicaciones, pero simple y sencillamente es el cliché de decir, bueno, ya tengo un nuevo celular, es el de última generación. Y bueno, ahí nos vamos dando cuenta cómo gran parte de todos esos gastos
que muchas veces pues los llevamos a cabo y que no repercuten directamente en nuestra vida pues para tener mejoras. Y esa es gran parte de la diferencia, Ari, que mientras unos están invirtiendo o se están invirtiendo en sí para poderse desarrollar, para poder tener herramientas de vida, así lo podría yo definir, pues otros están pues invirtiendo un poco más en temas de entretenimiento y que eso al final no abona nada, pero que al final cuando viene este tema de decir, ah caray, pues no tengo dinero para esto, no tengo dinero para la otra cosa, y pues eso implica que gasté mi dinero en cosas pues no productivas realmente. No, definitivamente. En esta pandemia, por ejemplo, las personas que más gastaron, pese a que hubo muchísimo desempleo, las personas que más gastaron fue la clase media y la clase media baja, y los que menos gastaron, por supuesto que fueron la clase alta. Entonces es un poco de lo que comentas, pero que efectivamente también con esta transformación de nuestros hábitos de consumo, que nos va a hablar América Muñoz, tiene muchísimo que ver. Claro que sí, siguiendo pues con el consejo que nos dio Nacho, pues una forma de cambiar nuestros hábitos de consumo, pues él nos daba muy buenos ejemplos de cuidar nuestro consumo eléctrico en casa. También hay que tomar en cuenta cuidar nuestro consumo eléctrico, cuidar nuestro consumo en agua, en gas, como también lo comentabas. A lo mejor invertirle a calentador de celdas solares, no utilizar focos en habitaciones que no utilicemos, cuidar el agua. Muchas veces es conveniente reutilizarla. Por ejemplo, el agua que utilizamos o desechamos de la lavadora, pues la podríamos utilizar en el baño para lavar a lo mejor bañar a la mascota o regar el jardín. Entonces podemos darle un segundo uso al agua y pues tratar de no desperdiciar. Como comentaba Nacho, también es conveniente revisar las tuberías que no tengan fugas. Y otro hábito de consumo y que no nos damos cuenta, volvemos a este mal hábito de no hacer una lista de súper o cuando vamos al mercado. Entonces, muchas veces compramos por comprar y llenamos a lo mejor el refrigerador, pero no lo utilizamos. El desperdiciar comida también es muy común y son esas fugas de dinero que no vemos, porque simplemente tiramos a lo mejor comida o verdura que por no realizar un guisado, pues ya la desechamos porque ya pasó el tiempo y ya no sirve esa verdura. Entonces, esa fuga de dinero, o sea, sí está pasando y no nos damos cuenta. Seamos muy precavidos en esto, hagamos una lista de súper, hagamos una lista para el mercado. Muchas veces revisamos la despensa y nos damos cuenta que tenemos productos caducados que nunca utilizamos, pero esto pasa por no hacer una lista. También no está mal a lo mejor darnos de repente un gusto en salir a comer fuera, pero también si acostumbramos comer fuera, pues tratemos de hacer nuestro lunch para que no nos repercuta en nuestra economía y así podamos ahorrar y pues evitar estas fugas de dinero. Gracias, América. Y bueno, yo le agregaría también a estos buenos hábitos, adicionalmente de todo lo que hemos comentado, de no comprar por impulso, el tema de las ofertas, que a veces decimos, ay, es que esto está muy barato, son 20 pesos o cuestan 50 pesos. Pero resulta que muchos de esos productos a veces son para un solo uso, se desechan muy rápido, literal se convierten en contaminación, no te sirven y a veces ahí es cuando lo barato sale caro y muchas veces así te la pasas una y otra vez, tanto
que se convierte en una fuga, pero grandísima de dinero, no te diste cuenta, pero te estás gastando tu dinero constantemente. Eso les pasa a muchas amigas y también me llegó a pasar a mí te compras el aretito, la pulserita, el collarcito, y de repente, wow, ni te diste cuenta y se te fue muchísimo dinero. Otro tiene que ver con las aplicaciones o los servicios que están implícitos en tus servicios básicos. Para eso nos lo va a comentar Jorge Durán. Así es, Ari. Fíjate que analizando el otro día me estaba poniendo a pensar, estos servicios de plataforma de streaming donde tú puedes ver alguna película, en algunas veces lo tenemos triplicado o hasta cuatriplicado, porque a lo mejor nosotros contratamos alguna plataforma, dices, pues para ver alguna película, alguna serie que tal vez pudiera ser buena en algún momento. Pero si te das cuenta, te pones a revisar y también en el plan que tú tienes de telefonía del lugar contratado con el internet, pues ya también viene incluido un servicio de streaming de la plataforma donde tú puedes ver películas. Y luego contratas un servicio en el que puedes realizar compras, y también te da otro tipo de plataforma para poder ver películas de manera gratuita. Y luego tu plan de celular, te das cuenta que también te ofrece otra plataforma para poder ver películas. Entonces dices, ¿qué necesidad hay de que yo esté pagando una plataforma si en estos servicios ya me las están dando de una manera gratuita y lo único que estoy haciendo pues es desperdiciar dinero? Y lo mismo pasa con las plataformas de música. Pues que, por ejemplo, a nosotros nos tocó que en la casa una persona tenía contratado una plataforma de música y la otra persona también. Pues qué mejor que contratar un plan familiar y generas ahorros al no estar pagando cada quien su plataforma. O, por ejemplo, también, no sé si a ti te pasa, y creo que a todos nos está pasando en este momento, tenemos un servicio de internet y que te brinda una telefonía fija. Y en este caso, por ejemplo, a mí me dan 2 teléfonos incluidos, pero esos teléfonos no los utilizo, yo utilizo para todo el celular. Entonces, estás generando un gasto ahí adicional implícito que realmente no lo estás ocupando y que si tú hablas con la compañía telefónica te pueden rebajar algo de dinero para no tener ese tipo. Y también, pues está importante revisar todos los servicios y beneficios que tienen este tipo de servicios que contratas, por ejemplo, del gas, que te brindan a lo mejor alguna asesoría médica, asesoría jurídica, algún servicio de cerrajería, de eléctrico, plomero por temas de emergencia. Si tú estás en un gimnasio, a lo mejor ya tienes incluido un nutriólogo. Yo creo que es importante que cuando nosotros tenemos algún servicio o compramos algún producto, podamos revisar qué beneficios tenemos incluidos dentro de estos planes que nos están ofreciendo, revisando tal vez los contratos o los beneficios que tienen para que podamos hacer uso de ellos y que la mayoría de los casos son gratuitos, como por ejemplo un servicio de grúa, que a veces te los dan algunas compañías telefónicas y que no hacemos uso. Y normalmente se me descompone el auto y si no tengo seguro de auto, pues pago la grúa. Entonces, revisemos bien todo lo que contratamos, qué beneficios hay para que podamos nosotros generar ahorros dentro de nuestro hogar. Muy bien, Jorge. Y hablando de ahorros, le vamos a pedir a Nacho Trujillo que nos comparta este consejo de cómo generar un fondo de ahorros, pues obviamente a través de los gastos. Es correcto, Ari. Y es que tú, mis compañeros y todas las personas que nos dedicamos a apoyar a la gente con el tema financiero y cómo mejorar las finanzas personales, pues una de las primeras cosas que buscamos hacer es ayudarte a que pues hagas tu fondo de ahorro, ¿no? Este fondo que te ayude para salir adelante en alguna emergencia o en alguna situación pues que sea desafortunada. Y bueno, muchas personas pueden tener la preocupación, híjole, pues si yo a duras penas llego a fin de mes, ¿cómo crees que voy a poder hacer un fondo de ahorro? Y creo que justamente esta clase de gastos de los que hemos estado platicando son la clave para que podamos empezar a constituir nuestro propio fondo. Y bueno, algunas de las recomendaciones, algunas de las ideas de todo lo que hemos estado platicando desde donde puedes empezar a sacar dinero para que mes con mes de manera consistente puedas estar generando tu fondo de ahorro. Lo primero, revisa qué cosas puedes vender. Seguramente ya ha habido muchos cambios que has hecho en tu vida y cosas que dejaste de utilizar. Quizá un celular, por ejemplo. Entonces, hay veces que el celular viejo lo tienes ahí guardado pensando que en algún momento le vas a volver a dar un uso. Seamos sinceros, no lo vas a hacer. Entonces,
una cosa que podrías hacer es buscar cosas como ese y venderlas, sacar de ahí un pequeño ingreso adicional, con lo cual tú puedas empezar a formar tu fondo de ahorro. Otra de las cosas es tu factura del cable. Como ya te lo dijeron, hay muchas cosas que tenemos contratadas que típicamente no utilizamos, pero también beneficios que nos dan y que no los estamos explotando. Entonces, pregúntate, ¿verdaderamente necesitas una televisión o 2 o 3 adicionales en tu paquete? Tal vez lo que realmente necesitas es aprovechar que tu paquete a lo mejor te da tu streaming gratis y que en lugar de que estés pagando por fuera Netflix, Hulu, Disney Plus o Amazon Prime o lo que sea que tú utilices, bueno, puede ser que tu propia compañía de cable ya lo pague por ti. Entonces, ahí estarías ahorrando, ¿qué te gusta? 100, 200 pesos al mes en cada una de las plataformas de streaming. Entonces, ya vamos ahí sumándole a tu fondo de ahorro. En el teléfono, pregúntate todo lo que realmente estás utilizando o si verdaderamente ya necesitas el teléfono. Muchas veces el teléfono fijo ya es algo que en los hogares no estamos utilizando porque ya todo el mundo tenemos un celular. Entonces, ¿será que el teléfono realmente sea un beneficio hoy en día? Probablemente no, y aquí podrías tener unos 300 pesos que también te estarías ahorrando. Suscripciones, las pueden ser las cosas de tus tarjetas, pero también gimnasios o algún servicio que no esté utilizando, aplicaciones, etcétera. Entonces, todo eso también te va a dar la posibilidad de ahorrar de más. ¿Qué te recomendaría? Checa qué es lo que verdaderamente necesitas. ¿Será que necesitas a la par 3 servicios de streaming y 2 de reproducción de música? ¿O con que tengas uno de cada uno es más que suficiente? Los seguros, también checa que las coberturas verdaderamente que tienes contratadas son las que ocupas. Al fin y al cabo, los productos de seguro se diseñan para que a todas las personas le funcionen. Entonces, pregúntate, ¿yo verdaderamente necesito que me dé una cobertura para que si tengo un accidente en el extranjero, estoy viajando lo suficiente como para que eso sea algo que valga la pena para mí? Muchas veces probablemente sea la respuesta que no. Entonces, esa cobertura te la podrías estar ahorrando. Y así pasa con muchas otras. No digo que específicamente esta, pero revisa que las cosas sean realmente las que tú necesitas. Con esto te vas a ir ahorrando poco a poco, y mes con mes de manera consistente, estarás liberando de 1,000 a 2,000 pesos que pueden ser muy buenos para ir haciendo tu fondo de ahorro. Y si a esto le sumas los gastos hormiga que te platicamos desde el principio, como decía por ahí América, el café, el salir a restaurantes, el comer con una aplicación en lugar de que tú prepares tu propia comida, bueno, todo eso también puede representar ahorros significativos y que al final te pueden llevar a que tu fondo esté aumentando mes con mes de 3,000 a 4,000 pesos. Entonces, creo que vale la pena hacer todas estas revisiones y que tú ya empieces a mejorar tu situación financiera a través de crear este fondo, que sería el primer paso que cualquier especialista responsable te debería de recomendar para mejorar tu forma de manejar tus finanzas personales. Gracias, Nacho. Muchísimas gracias por estos consejos. Y ya para concluir, terminar, creo que hay un punto que debemos de considerar. ¿Cómo cuidar mis gastos para pasar a una vida emocional épica, Arturo Cuanquiu? Así es, Ari, un gusto saludarte nuevamente. Fíjate que hay algo muy interesante. Cuando yo decido gastar mi dinero, ¿en qué lo estoy gastando? A lo mejor hago compras emocionales y entonces me compro una soda, un refresco, me compro alimentos que quizás no estén beneficiándome. ¿Y cuál es la finalidad de esta vida épica? Que justamente tengas finanzas sanas, pero que esas finanzas sanas, por ejemplo, también vayan acompañadas de una gran salud. Muchas veces tenemos, en teoría, gastos o ahorros no bien encaminados. Por ejemplo, es probable que tú vayas al súper y, por ejemplo, adquieras productos sanos para comer, verdura, lechuga, jitomate, quizás pechuga para asar, ¿no? Y bueno, eso en cuanto a la cantidad de dinero que gastas, quizás eso es en una salida de unos famosos tacos. Entonces, y dice uno, bueno, aparentemente uno decide hacer una compra emocional, decide huirse uno por el antojo a cambio de tener una vida saludable. ¿O cuántas veces quizás has dejado a un lado el tema mental? ¿No? También dices, bueno, muchas veces también es sano estar no solo físicamente, sino también mentalmente, y dices, pues yo jamás invertiría en un psicólogo, ¿no? A lo mejor dices, el fin de semana yo me voy a aliviar con algo de tomar, ¿no? Que tenga bebida alcohólica y ya con eso me curé.
Bueno, son aspectos importantes que, bueno, yo puedo invertir ese dinero en a lo mejor una atención, en que yo esté bien emocionalmente, en que esté psicológicamente bien, saludable, para que esa vida financieramente, pues con todos los tips y consejos que ya hemos estado compartiendo y que mis compañeros han hecho mucho hincapié, pues vaya acompañado de todo un equilibrio que te permita vivir plácidamente, porque de nada me va a servir estar muy bien económicamente si tengo pues perjudicada mi salud o si mis relaciones interpersonales con todas las personas que me rodean pues están hechas un desastre, ¿no? Entonces, son algunas reflexiones interesantes y por eso acá hablamos de pasar ya de esa vida emocional pues a una vida épica y que conlleva pues este gran equilibrio que aspiramos todos los seres humanos, Ari. Definitivamente eso debería de ser la finalidad de nuestros gastos, vivir en equilibrio, sentirnos feliz y realmente lo que compremos que que sea en realidad algo que nos sirva para transformar nuestra vida a una vida mejor. Les mando un fuerte abrazo en compañía de todos sus seres queridos. Soy Ariadna Hernández y nos escuchamos la próxima semana en un programa más de Impacto Económico. Muy buenas tardes. Impacto Económico, espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura, fomentando la educación financiera. Esto es Impacto Económico.